Informalidad, precariedad urbana. Precariedad urbana. Miren cómo sonríen los presidentes. Siendo las ciudades una de las producciones humanas más desafiantes, es quizás la ciudad de la precariedad su máxima expresión de complejidad. ¿Qué será Montevideo? Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La gran ciudad moderna no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista. La precariedad urbana, principalmente habitacional, tiene muchas expresiones y diferentes niveles de gradación o combinación. Podemos encontrar desde la tradicional precariedad material, los asentamientos, los complejos habitacionales con problemas constructivos y de convivencia e incertidumbres legales, las ocupaciones de edificios abandonados, la precariedad en la ciudad consolidada, hasta la desmaterialización casi total que configuran los sin techo, la situación de calle. ¿Qué es la precariedad urbana habitacional? La precariedad urbana constituye la forma especialmente más visible de la pobreza urbana. Cantegriles, villas, favelas, chabolas, aunque no se corresponden totalmente dado que la pobreza también puede encontrarse en la ciudad formal. En el mundo, 1 de cada 8 personas vive en asentamientos informales. En América Latina, al menos el 20% de la población. Por tanto, gran parte de la producción de ciudad del sur global se construye sin arquitectos ni urbanistas. E agora a gente fala do problema que é o maior desafio de São Paulo. Retomar o centro da cidade tomado por cracolândias. Buenas tardes a todos. Comenzamos. Está pasando con información urgente y tristísima, porque más de 18 millones de argentinos son pobres. Un crecimiento respecto de hace un año atrás, la última medición, porque esto estamos teniendo en cuenta. Vamos a México, en donde muchos pensarían que las zonas más pobres están en las regiones agrícolas apartadas de las grandes urbes, pero se equivocan. Nos muestra la choza que ella misma construyó con cartones y plásticos hace más de 15 años. La amarraba con un alambrito. Gran parte de las viviendas sociales se han construido en la periferia. De hecho, Bajos de Mena es el ejemplo de una política pública fallida. Pobreza, delincuencia y marginalidad. Un lugar donde la segregación territorial impacta en todos los sentidos. Esta vida se asocia fuertemente a carencias materiales y de servicios, y a necesidades socioeconómicas acuciantes. A la frágil calidad material se le suma otros problemas, como los suelos donde se construye, espacios residuales de la ciudad, de riesgo ambiental por contaminación, deslizamiento o inundación. ¿Desean ustedes algo? Señora, lo siento mucho, pero tienen que abandonar la casa. No contar con la tenencia del lugar donde se vive es una de las claves de la informalidad, generando la incertidumbre de que en cualquier momento me pueden echar. Las causas de la precariedad habitacional son múltiples. La estructura productiva de los países en desarrollo no logra incorporar a gran parte de la población, no accediendo a vivienda formal mediante el mercado. El continuo crecimiento poblacional de las ciudades, las propias políticas implementadas para disminuir o paliar la informalidad. En muchos casos han sido insuficientes. Aún peor, la han estimulado e incentivado urbanizadores piratas, promoviendo más barrios informales. Existen al menos 3 generaciones de políticas frente a la informalidad urbana en América Latina. La primera generación combinó erradicación violenta, sobre todo durante las dictaduras, con tolerancia o vista gorda. La segunda generación, con programas de mejoramiento de barrios o de titulación a partir de los años 80 y con financiamiento internacional del BID. Finalmente, una nueva generación de políticas urbanas hacia la informalidad se está configurando. Algunos las han llamado intervenciones favela chic. Favela chic. Cables aéreos, enormes ascensores, edificios ganadores de concursos internacionales, todos contratados con firmas de arquitectos e ingenieros globales. Están apareciendo en ciudades como Río, Medellín, México o El Alto. Estas intervenciones no se enfocan en traer pavimento, agua, títulos de propiedad, escuela u otros programas sociales, sino en proyectos de gran valor simbólico, estético, de transformación física. También tienen foco en la pacificación de zonas violentas, afectadas por el narcotráfico. Algunas intervenciones han sido cuestionadas por la militarización excesiva y la violación de derechos humanos. Quiere poner el férico sobre la marca, se encuentra ahora Wilson Pérez. Abre la pelota, prueba por la pelota al marco. La sacó Higuita, una locura. Una maniobra increíble. El caso Medellín, por su influencia en el mercado global de ideas de política pública, se ha transformado en paradigma de intervención urbana.
Distintas transformaciones urbanas, reducción de la violencia y gran marketing urbano, ayudado por varios premios, han hecho de ella un ícono sobre intervenciones en barrios informales. Medellín ha sido conocida en el mundo por una crisis asociada a la violencia y al narcotráfico, pero la crisis fue mucho más profunda y mucho más estructural. Medellín pasó en 1950 aproximadamente de tener 350.000 habitantes, en los años 90 en el área metropolitana más de 3 millones. Como muchas ciudades del sur global, ciudades latinoamericanas que tienen un problema estructural en darle respuesta a ese crecimiento explosivo. La mayoría de los barrios informales del tercer mundo no han sido objeto de las políticas públicas de regularización y mejoramiento alguno. Su tamaño y su crecimiento desbordan las capacidades estatales, de organismos internacionales, del mercado y de la sociedad civil. La relación entre asentamiento y segregación no es lineal, pero en su gran mayoría, el crecimiento no planeado de las ciudades en la periferia ha aumentado este proceso urbano. Muchas veces es más fácil pavimentar una calle, realizar obras de saneamiento, que generar estrategias más integrales que logren desestimular la segregación. La mayoría de las políticas públicas que se llevan a cabo en los países de la región para elevar el bienestar de los pobres urbanos han descuidado los problemas de su integración en la sociedad, operando como si el solo mejoramiento de sus condiciones de vida los habilitara para establecer o restablecer vínculos significativos con el resto de su comunidad. Actualmente hay autores que ubican en el centro de la discusión la dicotomía formal e informal. Esta lógica de intervención reproduce estereotipos y genera estigmas sobre las poblaciones que son difíciles de revertir, con la idea de urbanismo subalterno, cambiando el eje de la discusión, tomando la informalidad como una lógica urbana alternativa, permitiendo reconocer los espacios de pobreza y las formas de ciudad que éstas construyen, ignorados históricamente por los estudios urbanos y las políticas públicas. Invitación a pensar contra las narrativas apocalípticas y distópicas que ven en espacios como las villas y los asentamientos únicamente lugares de privación y desposesión. Nos interesa poner de relieve toda la capacidad de agencia que estos espacios condensan. Dígame, doctor Romero. Tenemos que levantar un techo antes del amanecer para tomar posesión legal del predio. Vamos a levantar un techo todos. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Pero no porque la ley lo diga, sino porque lo necesitamos, perro. La precariedad urbana ha sido y es un problema, pero también ha sido una solución popular a los problemas de vivienda y acceso a la ciudad cuando no hay alternativas. Es una forma en la que los pobres urbanos han garantizado precariamente su derecho a la ciudad. Es una forma en la que los pobres urbanos han garantizado precariamente su derecho a la ciudad.